Hola, mi nombre es Jesús Escudero y en este video voy a hablarles un poco de lo que vimos en el segundo parcial de la materia de compraventa. Como primer tema que tocamos fue el de contratos, que como se puede leer aquí, un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea, modifica, regula o extingue obligaciones. Es un negocio jurídico bilateral que se basa en el consentimiento de las partes. Esto significa que cuando firmamos un contrato nos comprometemos a cumplir con ciertas condiciones y a cambio recibimos algo a cambio. Por ejemplo, cuando rentamos una casa o firmamos un contrato de compraventa. En sí, la finalidad principal del contrato es dar seguridad jurídica, es decir, que las partes sepan exactamente qué se espera de cada una y qué derechos y obligaciones tienen. En sí, en pocas palabras, esto es un contrato, algo que nos obliga a dos partes a cumplir ciertas obligaciones que concordamos entre los dos. Como segunda parte están los tipos de contrato. El primero y más común pues es el contrato de compraventa, que es, en pocas palabras, cuando una parte entrega un bien y la otra paga por él. Este es uno de los contratos que más usamos en la vida cotidiana. Como segundo contrato está el de permuta, que este contrato es prácticamente un trueque. Se intercambian bienes o servicios sin que haya dinero por medio, es decir, yo tengo un vehículo y tú tienes otro vehículo que a mí me gusta y pues hacemos un intercambio entre ellos sin agregar dinero en el intercambio, solamente carro por carro o celular por celular, cualquier cosa. Como tercer contrato tenemos el contrato de donación, que como su mismo nombre lo indica es cuando una parte entrega un bien a otra sin recibir nada a cambio. Yo voy a, no sé, tengo un vehículo y quiero donarlo a una casa hogar para que lo vendan y tengan bienes de este vehículo. Eso se refiere al contrato de donación. En este solamente una parte es la que adquiere obligaciones. Como cuarto contrato está el de arrendamiento, que como el ejemplo que di hace un rato es cuando se renta un bien. Si yo tengo una casa y no vivo en ella y la pongo en renta en algún grupo en donde se publican rentas o arrendamientos de casas, la publico y una persona quiere vivir en ella, firmamos un contrato de arrendamiento en donde yo me comprometo a rentarle el bien y la otra parte se compromete a pagar por este. Eso prácticamente es un contrato de arrendamiento. Como quinto punto tenemos el comodato, que prácticamente es como un préstamo, pero gratuito. Como ejemplo es cuando alguien te presta un libro, solamente te lo presta un rato para que tú lo uses y ya solamente lo devuelves. En este no existe ningún tipo de remuneración para la otra parte. Y como último está la prestación de servicios profesionales, que prácticamente cuando se contrata un médico, un abogado, un diseñador, se le paga para que te brinde un servicio a cambio de una retribución económica. En sí estos son los principales contratos que vamos a usar o que vimos. Cada contrato tiene características específicas, pero todos comparten la misma necesidad de claridad, consentimiento y cumplimiento. Como tercer punto tenemos la Convención de Viena, que este es un acuerdo internacional que establece las normas para la creación, interpretación y aplicación de tratados entre estados. Este es un instrumento fundamental del derecho internacional. Ahora bien, cuando hablamos de contratos entre países, entramos en el ámbito del derecho internacional. Aquí es donde entra la Convención de Viena, que en sí es un acuerdo internacional que nos rige como estados. Este contrato establece toda regla para creación e interpretación de tratados entre estados. Es prácticamente como un manual que usan los países para poder entenderse legalmente cuando hacen acuerdos entre sí. Este tratado es fundamental porque promueve la cooperación y la paz entre las naciones, asegurando que los tratados se respeten y se cumplan correctamente. Dentro de este vimos las medidas fitosanitarias y sanitarias en el TEMEC. ¿Qué son? Las medidas sanitarias y fitosanitarias son normas y procedimientos que aplican los países para proteger la salud de las personas, animales y plantas frente a riesgos derivados de plagas, enfermedades contaminantes y otros peligros en los alimentos y productos agrícolas. Este es un capítulo del TEMEC. El objetivo de este es proteger la salud de las personas, animales, plantas y garantizar el comercio. La importancia de este es que es importante ya que las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias de los gobiernos sean transparentes para evitar obstáculos innecesarios al comercio. Estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria, evitar la propagación de enfermedades y plagas,
facilitar el comercio de productos agrícolas y alimentos sin poner en riesgo la salud pública ni el medio ambiente, reducir barreras comerciales injustificadas, asegurando que las medidas estén basadas en evidencia científica y no se usen como pretextos para bloquear productos. Y como algunas características principales es que promueve la compatibilidad entre países, establece mecanismos para el análisis de riesgos y está sujeto al mecanismo de solución de controversias. Entre otras, que está basada en ciencias, las medidas deben fundamentarse en análisis de riesgo y evidencia científica, que son transparentes, ya que los países deben informar sobre nuevas medidas y permitir comentarios de los socios comerciales. Tienen que ser equivalentes, es decir, que se reconoce que diferentes métodos pueden lograr el mismo nivel de protección sanitaria. Tiene que haber una evaluación de riesgos, una cooperación técnica y solución de controversias. Y por último, aquí están algunos de los artículos más relevantes de la Convención de Viena. Marqué del artículo 25 al 44, que prácticamente nos habla de la aplicación provisional de un tratado, la obligación de los países de cumplir este tratado. El artículo 31 al 33 nos habla de la interpretación del tratado, del 39 al 41 de la enmienda o modificación de este mismo, y del artículo 42 al 44 sobre la validez y la terminación del tratado. Como segundo punto está el artículo 45 al 60, que el artículo 46 al 53 nos habla sobre la nulidad de un tratado y cómo se puede ser nulo. El artículo 53 nos habla de conflicto con una forma imperativa, que si un tratado contradice una norma fundamental del derecho, es nulo desde el principio. Del artículo 54 al 60, de la terminación y suspensión de un tratado. Del artículo 60, del incumplimiento grave. Y artículo 62, el cambio fundamental de circunstancias. Y como tercer punto y último tenemos del artículo 61, que es la imposibilidad de incumplimiento. Del artículo 65 al 68, procedimientos para impugnar o terminar un tratado. Y el último artículo, el 70, que son las consecuencias de la terminación. Como conclusión, en este parcial vimos estos temas. No quedaron muy claros, pero se trató de investigar un poquito más aparte de lo que se nos proporcionó de información. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.